Entonces, yo creo que es muy providencial esta presentación, no por lo que diré yo, mas por lo que hemos escuchado en la asamblea, porque me parece que no hay interrupción de continuidad. Entonces esto nos puede ayudar, ¿no? Como ustedes ven, el libro se llama La vida cotidiana de los primeros cristianos. Es de un gran escritor estudioso, sobre todo del periodo inicial de la patrística y de los primeros tiempos de la Iglesia. Yo voy a centrarme obviamente en tres aspectos que me han provocado. Hay muchos más, pero yo creo que es mejor que lean el libro, así después cada uno descubre, ¿no? El primero, bueno, antes de decir el título, voy a hablar, después digo, lo he llamado oración ya, ¿no? Pero es algo un poco... Es decir, la cuarta parte del libro, escribí, entonces busco leer despacio y después... La cuarta parte de la obra tiene por título El heroísmo de lo cotidiano. El capítulo primero de esta cuarta parte, el ritmo de los días. Los párrafos de este capítulo son la jornada, trabajo, oración, diversiones, el día del Señor, etc. Y hay una frase al inicio que dice: la vida entera del cristianismo es un largo día de fiesta, escribe Clemente de Alejandría. Para el cristiano, la fe ilumina la monotonía gris del tiempo. El creyente reparte sus días entre su familia, su trabajo y su comunidad. Y luego el texto describe largamente cómo el ritmo de los días y de las horas estaba marcado por la oración. Cito: el tiempo del cristiano lleva el ritmo de su fe, que lo ha movilizado y va marcándole el camino. Tanto el cristiano como el judío saben que el tiempo y la historia son conducidos, visitados, habitados por el Señor. El Dios vivo da al tiempo su plenitud y su sentido, es decir, le da significado y orientación. Debo confesar que leyendo esta parte tuve una cierta, no sé si llamarla desilusión o... percibía que, según yo, faltaba algo, porque el texto que dice oración, trabajo, etcétera, habla sobre todo de la oración y explícitamente, de una manera evidente, no habla mucho del trabajo. Y digo, bueno, aquí falta un aspecto, ¿no? Entonces me pregunté cuál es el origen de este problema que siento, de este desencanto, de esta falta que advierto. Es una tendencia intimista del autor, que le gusta hablar de la oración. De hecho, el autor tiene también libros sobre la liturgia, etc., ¿no? Ahora me ayudó a caminar en esta pregunta algo que Carrón está citando en los ejercicios, después lo escucharemos, y me llamó la atención esta frase que ya cité del texto: la fe ilumina la monotonía gris del tiempo. ¿Qué significa esta monotonía gris del tiempo que supuestamente o probablemente todos vivimos? Y Carrón, entre tantas cosas que dirá, escucharán los que van a los ejercicios, cita a un autor italiano que se llama Pavese, que
describe en un diálogo que está sacado de un libro que se llama Diálogos con Leucó, que es un diálogo con los dioses, con las diosas. Hay un pastor que está ahí, está hablando con una diosa, y a un cierto punto, en el diálogo, el pastor dice: la vida del hombre se desenvuelve allá abajo, entre las casas y los campos, frente al fuego y en una cama. Y cada día que nace te pone delante la misma fatiga y las mismas faltas. Al final es una molestia. Hay una tempestad que renueva los campos. Ni la muerte ni los grandes dolores desalientan, sino la fatiga interminable, el esfuerzo para estar vivo hora tras hora, la noticia del mal de los demás, del mal mezquino, fastidioso como moscas en el verano. Este es el vivir que corta las piernas. Esto es el vivir que corta las piernas. La fatiga interminable de todos los días, fastidiosa como las moscas en el verano, los problemas y todo eso, ¿no? Entonces, aquí yo percibo exactamente esta expresión. Los cristianos iluminaban la monotonía gris del tiempo. Yo no lo sé, personalmente me siento totalmente dentro de esta cuestión. No sé ustedes, a menos que no sean de la alegría que dice Papa Francisco. La alegría gris del tiempo con la fe, que es lo que ilumina esta alegría viva, la fe. Ahora yo me preguntaba, ¿cómo yo intento resolver esta monotonía gris del tiempo? Y debo reconocer que en mayor parte de las veces, como no sé ustedes, es con mi esfuerzo, multiplicando mi actividad, ¿no? Siendo más creativo, buscando llenar con algo de éxito o de gusto, ¿no? Pero esto es exactamente de donde nace la incomodidad. Porque, ¿qué es el trabajo cotidiano si no tiene presente el horizonte de la acción de Dios? Si no tiene presente el horizonte de la acción de Cristo, presente, como se decía hace un momento, aquí y ahora, no ayer y antier. Fatiga inútil últimamente. Y por ende, evasión tentativa de las circunstancias que me mataría. Es el gran tema, y aquí otro paso que he hecho, de la liturgia. Esta gran obra educativa con la que la Iglesia nos educa todas las horas para que entendamos que todo fluye y tiene sentido pleno en la iniciativa de Dios. Por eso me di cuenta, de un lado, que yo tengo una visión, un concepto reducido del trabajo. Lo que logro hacer, lo que logro resolver, ¿no? Que no digo que es negativo, es reducido. Tiene la vista corta.
los éxitos que puede tener o el reconocimiento que puede tener. Y del otro lado, un concepto reducido, intimista, sentimental de la oración. Por eso no se juntan las dos cosas. No se entiende dónde está la conexión. Ahora, me recordé el texto de don Giussani sobre la liturgia, entonces fui a ver qué dice don Giussani sobre la liturgia, porque me ayudara un poco. Y dice don Giussani, el libro se llama De la liturgia vivida, un testimonio. En el sentido amplio, la liturgia es la humanidad que toma conciencia de la adoración a Dios como significado supremo de la vida y del trabajo. Entonces aquí viene la cuestión de la liturgia del trabajo como gloria de Dios. La liturgia vivida, entonces toda esta experiencia de los primeros cristianos, ¿no? Que se levantaban la oración, después comían, era un agape, es decir, todo reunión era, como decía Giampiero hace poco, como un recordar el acontecimiento presente, si no, no hay sentido de una reunión o de una comunidad. La liturgia vivida constituye muy sencillamente, dice Giussani, el camino de nuestra moralidad, es decir, de nuestro trabajo. Por moralidad entendemos la actitud justa frente al destino, actitud justa sobre el camino hacia el destino. La liturgia es un solo cauce dentro del cual, en la medida en la que la vivimos, entra toda el agua de nuestra vida. Comer, beber, hablar, orar, trabajar. De este modo, a donde sea que estemos, surge el alba del nuevo mundo, es decir, inicia su venida. Yo digo, esto es el trabajo. Menos que eso es realmente una fatiga insoportable de burros, ¿no? Que todos los días tienen que cargar los mismos pesos. A veces el peso es más ligero, entonces un poco más satisfecho, y la otra vez el peso es más pesado, ya uno dice quiero salirme. Así es, en la mayoría de los casos. También para los jóvenes aquí que estudian, lo mismo, el mismo problema. Por eso desde sus inicios don Giussani nos ha educado a vivir la liturgia. No sé cuántos de nosotros estamos conscientes de ello. ¿No? El librito de las horas, el ángelus, los momentos, cómo se vive la misa. Porque no es entendamos bien, aquí, porque si no tenemos una reducción intimista, no es la oración aislada, la devoción a eso, no porque sean malas, no, es exactamente este horizonte, es decir, la liturgia es el recuerdo continuo del acontecimiento que mueve la historia y que mueve mi corazón y que mueve las cosas. La prioridad de la iniciativa de Dios sobre mi iniciativa. Y entonces mi iniciativa, moralidad, dice don Giussani, es la respuesta a esta iniciativa de Dios. Culto, recuerdo el cardenal Ravasi hace algunos días, culto. La palabra culto tiene la misma raíz que la palabra cultura, y tiene la misma raíz que la palabra cultivo, cultivar. Por eso, culto, liturgia, cultivar, trabajo, ¿no? Si no, no hay trabajo. Sin eso no hay trabajo. De hecho, en nuestra sociedad se habla mucho del trabajo, pero no es un trabajo. ¿Y cómo se hace a entender que no es un trabajo? Aunque uno trabaje 12 horas al día o esclavos de las monjas del instituto, no hablamos del instituto.
¿Qué es? Es una fatiga inútil, que al fondo deja satisfecho uno y el otro y no construye nada, ni personalmente ni socialmente. No construye, como dice Giussani, el nuevo mundo, el anticipo ya desde ahorita de su venida y de su presencia. Y esto lo puede hacer cualquiera, estamos por eso ayudándonos a eso. Segundo aspecto, rápidamente, que he encontrado aquí. Cristo como maestro al que seguir. Entre tantos testimonios que este texto, que el texto nos presenta, esto, lo quito porque lo tengo que usar, quisiera tomar en cuenta uno que es el testimonio de Perpetua. Perpetua es una joven en una ciudad cercana de Cartago, norte de África. Sus padres le habían dado una educación brillante. Durante todo el proceso, su padre demuestra que era su preferida. Está casada, acaba de tener un hijo que ella misma amamanta, incluso dentro de la prisión hasta que se lo permiten. Cuando es presa es todavía catecúmena. Sin embargo, en la prisión, junto con otros, decide bautizarse y este hecho evidentemente empeora su situación jurídica. Su padre y su madre y todos sus familiares se oponen a la decisión. Sin embargo, Perpetua sigue adelante. El primer día de prisión anota en su diario, porque escribió un diario, que había sido muy doloroso y sobre todo la inquietud que la devoraba era a causa de mi criatura. Y escribe también: sufrir no es nada, pero hacer sufrir a las personas amadas es un suplicio. Y el pensamiento y la preocupación para su hijo, lo que le afectaba hacía sufrir el pensamiento y la preocupación para su hijo. Mi padre, dice ella, vino con mi hijo, me tomó aparte y con tono de súplica me dijo: ten piedad de tu hijo. Y también el magistrado: ten piedad de tu hijo. Y su padre le amaba y ella se sentía amada por él. No leo todo, solo una parte. Después el papá dice, le dice que era una testaruda, que no veía las cosas, que tenía que darse cuenta, que estaba traicionando a todos los que la amaban, ¿no? Pero ella escribe: casi me hace resquebrajar mi fe. Padre, le dije, ¿ves ese carrón o ese cántaro o cualquier otro objeto? Lo veo, dijo mi padre. ¿Se le puede dar otro nombre que el que tiene? Le dije. No, me respondió. Pues bien, yo no puedo darme otro nombre más que mi verdadero nombre. Soy cristiano. Entonces, este ejemplo, ¿no? Yo he dicho, Cristo como maestro a seguir. En los orígenes de la pretensión cristiana, don Giussani, cuando nos presenta las líneas esenciales de la pedagogía reveladora de Cristo, con los suyos, habla exactamente, en la página 76-77, del maestro a seguir. Y nos dice que la llamada a seguirle va unida a la necesidad de renunciar a sí mismo.
y que le sigan sus discípulos a costa de separarse de lo suyo, como su vida en familia, sus bienes. Esto es el sentido del seguimiento de Cristo. Una renuncia al proprio proyecto, e io digo, al modo naturalista que muchas veces tengo de poseer las relaciones, aún las más cercanas y naturales. Quien ama a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. Personalmente, este punto me obliga a preguntarme si está clara y si está viva en mí la centralidad de Cristo como punto afectivo que lo determina todo. Hay un modo naturalista de vivir las relaciones entre nosotros, normalmente, que no es el modo verdadero, sentimental quizás, beso, abrazo, pero naturalista, no verdadero, que tarde o temprano, en lugar de ser una experiencia de libertad, se transforma en una prisión. También las relaciones familiares o sociales. Perpetua siguiendo a Cristo hasta el martirio, hace el más grande acto de amor hacia su hijito y hacia su padre. No es que Perpetua no amaba a su padre y a su hijo, pero tiene la conciencia que el verdadero acto de amor es no traicionar lo que ha encontrado, lo que es el sentido verdadero de la vida suya y de la vida de sus hijos, de su hijo y de su padre. Cristo centro de nuestra afectividad, no elimina las relaciones humanas, sino es la única garantía para que estas relaciones sean verdaderas. Tercero y último, frente a todos. Siempre aquí en los orígenes dice que este maestro al que seguir, Jesús, pide como otra condición que no solo se tenían que separar de lo que poseían, sino también que estuvieran por él frente a la sociedad. Que el hombre le siga incluso exteriormente, socialmente. Es el tema de la misión, del testimonio público. Porque toda relación, dice don Giussani, es verdadera solo si se afirma socialmente. Nuestros afectos y nuestras amistades que no compartimos públicamente es porque no son verdaderas. Esto es un test. O porque las queremos apropiarnos, ¿no? Pero no son verdaderas, porque cuando una relación es verdadera, tiende, como la Santísima Trinidad, a expandirse a todo el mundo, no a estar ahí cerrada en sí misma, ahí, ¿no? Egoísticamente. Los primeros 2 siglos del cristianismo fueron de una expansión que sorprendió incluso las autoridades del imperio. Nadie se esperaba que en 2 siglos esto estuviera de todo lado, ¿no? Y además en la casa imperial, en el ejército, en todo lado. Hay circunstancias favorables que han ayudado a esta expansión, pero lo central, dice el libro, fue que convertirse significa misión, fe significa compartir. Después de Pablo y los apóstoles, los cristianos no se detienen, sigue el libro, a llorar los apóstoles, sino que siguen su ejemplo. La responsabilidad de la misión descansa en la comunidad entera. Convertirse significa misión. La fe significa compartir. Si bien es el carisma de los apóstoles, el carisma del apostolado, algunos lo tienen de manera específica, todos se sienten solidarios en la misión.
El cristianismo, estamos hablando de los primeros tiempos, cuenta con tantos apóstoles como fieles. La predicación se extiende ella sola por todas partes, por gracias de gentes desconocidas, sin un encargo constituido. Los gérmenes de la fe se contagian por las actuaciones libres de voluntades individuales. Rara vez la iniciativa misionera procede de la jerarquía. No conocemos, dice el texto, ningún caso de misionero enviado por un jefe de comunidad. Y esta expansión, lo dice el libro, es como la palabra más exacta para describirla es un contagio. Fue un contagio. La misión es un contagio, no es un ¿cómo se llama? Proselitismo, sino es un contagio. El concepto reciente de evangelización, sigue el libro, del medio por el medio, es demasiado estrecho para tomar en cuenta la paradoja del esclavo evangelizando al amo, o el amo evangelizando al esclavo, el médico al enfermo, el comerciante a su cliente. Y el contagio, digo yo, ¿cómo se extiende el contagio? Solo si uno tiene la enfermedad, ¿no? Si uno no tiene la enfermedad, no la puede transmitir. Esto es igual de la fe. Si uno no vive la plenitud de la fe dentro de su corazón, como decía el canto, ¿no? Explota, ¿no? ¿Cómo dice? Siento la vida que me explota en el corazón. Si no hay eso, no se transmite, aunque pueda ser muchísimas iniciativas, grandes discursos. No, porque se transmite solo aquello que es abundante dentro de sí, es abundante en el corazón. Es decir, Cristo, cuando Cristo está tan al centro de nuestra vida y nos ha empapado tanto que hasta nuestros poros los trasudan, es lo que nosotros llamamos presencia. Sin esta presencia de una novedad viva, toda acción, aunque la más generosa, es ineficaz desde el punto de vista de la fe. Es fácil transferir la responsabilidad, por ejemplo, de la sequía misionera, que nadie ya, a las circunstancias adversas. No es que no eran adversas las circunstancias de los primeros siglos. En realidad, no podemos evitar de ver en la cara que el verdadero problema es que nos falta muchas veces la experiencia viva de Cristo. Solo la vida transmite la vida. Podemos multiplicar discursos, exhortaciones morales, gestos atractivos. Lo que no vive en mí no puedo transmitirlo. Esta es una fundamental regla educativa. Hay muchos más aspectos importantes que se pueden resaltar en el libro, como el sentido de pertenencia que caracterizaba a todo cristiano, las relaciones realmente muy intensas y vivas dentro de la comunidad, etc. Sin embargo, esto se los dejo a ustedes, que sin duda van a leer y disfrutar este libro, que representa un tesoro del cual no hay que privarse. Desde siempre hemos aprendido que el renovarse en la Iglesia es retomar continuamente, vivir los orígenes, porque ya desde el inicio ya está toda la semilla de lo que luego se desarrolla. Este libro sea de este modo un instrumento para renovar nuestra fe en el año de la fe y para obedecer a la indicación que Carrón nos ha hecho desde el inicio de este año.
y que encontramos repetida tantas veces, entre otras, en el texto Ubi fides, ibi libertas. Lo leo y terminamos. Este es el momento, dice Carrón, de sacar conclusiones, es decir, cada quien se mire a sí mismo y diga, pero yo, de todo este periodo, de todo este año en el que hemos sido provocados sin descanso, ¿he salido con más certeza de Cristo o no? Porque de otro modo, contentos o agobiados, hemos perdido el tiempo. Nos agitamos de aquí y de allá, pero estamos potencialmente desilusionados por la fe. La fe se vacía porque no vemos en nuestra experiencia la pertinencia de ella con las exigencias de la vida. No se vuelve a partir solo cambiando la palabra de orden o cambiando una estrategia, sino solo convirtiéndonos. Si no nos convertimos, si no hacemos una experiencia real de Cristo presente, nosotros repetimos reducciones y errores que ya hemos experimentado. Buena lectura.